jóvenes, daremos inicio a las actividades de temas selectos de Química 1, correspondientes al primer parcial. Iniciamos con la dosificación de contenidos del primer parcial. En el primer parcial evaluaremos únicamente el bloque 1, estados de agregación de la materia y nomenclatura. Conocimientos. Fuerzas intermoleculares, cambios de las variables de estado, punto de fusión, punto de ebullición, densidad, características del estado gaseoso, propiedades de los gases, leyes de los gases y ecuación de un gas ideal, nomenclatura química, tipos de compuestos, óxidos, hidruros, hidróxidos, sales binarias, oxosales. En la plataforma virtual llevaremos a cabo un examen correspondiente al primer parcial, con un valor de 17%. Este examen lo llevaremos a cabo una vez que hayamos finalizado las actividades del primer parcial. En la ponderación docente realizaremos un portafolio de evidencias en digital, el cual tendrá un valor de 17%. Y este portafolio de evidencias se formará con las actividades que se estén trabajando durante el desarrollo del primer parcial. Iniciamos con la planeación didáctica de temas selectos de Química 1. Bloque número 1. Estados de agregación de la materia y nomenclatura. Competencia genérica a desarrollar. 7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. Propósito del bloque. Explicas las características de los estados de agregación de la materia, las leyes de los gases y las reglas de nomenclatura de los compuestos químicos para su aplicación en los ciclos biogeoquímicos y procesos industriales presentes en el entorno, favoreciendo el trabajo colaborativo, metódico y organizado. Situación didáctica. Realiza un experimento usando el método científico, donde demuestres cómo funciona la tensión superficial, utilizando los siguientes materiales: un plato hondo, agua, pimienta y jabón líquido. Posteriormente, después de realizar tu experimento, darás respuesta al conflicto cognitivo o tema integrador. ¿Qué sucede con la pimienta cuando se le agrega el jabón líquido? Evaluación diagnóstica correspondiente a la ponderación docente. A continuación, daremos respuesta a los siguientes cuestionamientos. ¿Cuáles son las características físicas del estado sólido? ¿Cuáles son las características físicas del estado líquido? ¿Cuáles son las características físicas del estado gaseoso? ¿Qué entiendes por nomenclatura química? A continuación, te presento un cuadro en el que se representan las características del estado sólido, líquido y gaseoso. Puedes observar cómo actúan cada uno de sus modelos. Las fuerzas predominantes en el estado sólido son de atracción y en el estado líquido existe un equilibrio entre atracción y repulsión. En el estado gaseoso, las fuerzas predominantes son de repulsión. En el estado sólido, su forma es propia. En el estado líquido, su forma es la del recipiente que lo contiene. De la misma manera en el estado gaseoso. El volumen del estado sólido es propio, de la misma manera que en el estado líquido. Y en el estado gaseoso, el volumen es de todo el recipiente que lo contiene. Las características especiales del estado sólido son
que se dilatan o se contraen, son frágiles o tenaces, son elásticos o plásticos. Las características del estado líquido es que fluyen o son viscosos, se dilatan o se contraen. Y en el estado gaseoso, las características especiales es que se pueden comprimir, se expanden y ejercen presión y se difunden. El movimiento de partículas del estado sólido no tienen. Podemos observar el modelo, cómo se encuentran las partículas. En el estado líquido se deslizan unas sobre otras. Y en el estado gaseoso, el movimiento de las partículas es en todas direcciones y muy rápido. A continuación, continuaremos con lo que son las fuerzas intermoleculares que entran dentro de las características físicas de los estados sólido y líquido. A continuación, anotaremos el siguiente mapa conceptual que nos habla acerca de la materia, que consiste en átomos, moléculas o iones que están ligados entre sí mediante fuerzas que son de dos tipos. Fuerzas intramoleculares, metálico, metales, iónico, compuestos iónicos, covalente, compuestos moleculares y redes covalentes. Fuerzas intermoleculares, que son en las que nos vamos a enfocar, enlace de hidrógeno, que también se conoce como puente de hidrógeno. London, dipolo-dipolo, ion-dipolo. También anotaremos el significado de lo que es una fuerza intermolecular. Y esta se refiere a las interacciones que existen entre las moléculas conforme a su naturaleza. Generalmente, la clasificación es hecha de acuerdo a la polaridad de las moléculas que están interaccionando o sobre la base de la naturaleza de las moléculas, de los elementos que la conforman. Como último punto de esta clase, daremos respuesta a la evaluación diagnóstica correspondiente a la plataforma virtual. ¿Qué entiendes por nomenclatura química? Escribe el nombre químico de la sal de mesa o sal común. ¿Qué importancia tiene saber el nombre químico de una sustancia? Escribe la fórmula del ácido sulfúrico. ¿Cómo se forman los óxidos?